Cedo la palabra al doctor Roy Gulick, que nos hablará del resumen de los congresos de CROI y Elías de este año. Doctor Gulick. Gracias, doctora Pérez, y buenas noches de mi oficina en Nueva York. Voy a compartir mis dispositivos. Ok. Reconocimos que hoy es el 1 de diciembre, el Día Mundial de SIDA, y reconocimos que hay mucho progreso con SIDA y VIH, pero necesitamos más. Y voy a cambiar a inglés ahora. Para mostrarles el avance que hemos logrado y lo que podría venir después. Por eso les doy una actualización de 2 reuniones recientes de este año. La reunión de CROI y la reunión internacional del SIDA. Estas 2 reuniones se tuvieron que cambiar a virtuales de último minuto. No tengo descargo de responsabilidad o nada que divulgar. Les voy a revisar lo más reciente sobre la epidemiología del VIH. Me voy a centrar en la terapia antirretroviral, qué es nuevo, cómo empezar, la resistencia a los fármacos, la ganancia de peso, qué es nuevo en el embarazo y cuáles son los nuevos fármacos que están en el horizonte. Luego hablaré de la prevención, luego de la cura y luego voy a hacer un resumen de los lineamientos de VIH en la época de COVID. Epidemiología. Todos los años, en la reunión internacional del SIDA, las Naciones Unidas y UNAIDS publica los datos más recientes sobre el estado de la epidemia del SIDA a nivel mundial. Como pueden ver, el número de personas a finales del 2019 con VIH era 38 millones y como pueden ver en esta gráfica, este es el número más alto de personas que vive con VIH desde el inicio de la epidemia. Y esto, por supuesto, son buenas noticias porque la gente que vive con VIH ya no se está muriendo por la enfermedad. Sin embargo, a pesar de todo el avance, en el 2019, 1.7 millones de personas acababan de ser infectadas con el VIH. Este número ha estado bajando. Ustedes pueden ver que el número pico de infecciones anuales se presentó a finales de la década de 1990, cuando hubo 2.5 millones de personas recién infectadas al año. Y podemos ver que este número ha ido bajando desde esta época. Sin embargo, no es probable que se cumple con la meta de hace varios años, que era la de alcanzar ciertos números a finales de este año. Aquí tenemos en el 2019 los números 690,000 personas y esto ha sido un avance en la reducción de las muertes desde mediados del año 2000, donde casi 2 millones de personas murieron de SIDA, pero ahorita vemos que estamos hablando de menos de 700,000 personas. Y podemos ver que probablemente si alcancemos la meta del 2020 dependiendo de estos datos. Información sumamente interesante sobre el avance. Esta fue información que publicaron los australianos en un resumen que presentaron en CROI. Aquí tenemos el concepto de la viremia comunitaria. Esto es cuánto VIH sin controlar hay en una comunidad y qué es lo que le está haciendo a la incidencia del VIH. Este fue un estudio de cohorte entre el 2012 y el 2017 y aquí se comparan a hombres que tienen sexo con hombres con VIH, más de 14,000 y un grupo de más de 100,000 hombres sin VIH.
Y aquí vean las diferentes fuentes de datos, incluyendo las clínicas de salud sexual, los consultorios generales, los sitios de prueba comunitario y 3 hospitales. Y esto fue de Victoria, y esto representa aproximadamente el 60% de todos los australianos que viven en esta zona de Australia. Del 2012 al 2017, como ustedes pueden ver en esta gráfica, el número de personas que tenía una viremia comunitaria detectable pasó del 29% a 13%. Esto es a nivel comunidad en su totalidad. La gente que vive con VIH, el número con viremia detectable pasó de 17% en el 2012, bajó a 4% en el 2017, y ustedes pueden ver que esto es significativo estadísticamente. El VIH sin diagnosticar no cambió, pero la carga viral comunitaria, que incluye a todas las personas de la comunidad, bajó significativamente de 29 a 13%, y después esto es equivalente a una incidencia del VIH de 0.88 en el 2012 hasta 0.22 a finales del 2017. Y lo que concluyeron fue que una menor viremia comunitaria se relacionaba significativamente con una reducción en la incidencia de VIH y en los casos nuevos de VIH, y algo de esto se sucedía antes de PrEP, del uso de PrEP. Estas son buenas noticias para saber que el control de la infección de VIH lleva a una reducción en las infecciones nuevas. También algo muy alentador viene de la compañía del sistema de seguros Kaiser, que es un sistema grande de atención médica en los Estados Unidos. Y ellos vieron los estimados nuevos de expectativa de vida de las personas que vivían con o sin VIH. Vieron una cohorte de adultos con VIH en la atención médica en este sistema durante los años 2000 al 2016, y ustedes pueden ver que incluyeron un número grande, 39,000 personas, y luego los coincidieron con 1 a 10 con personas no infectadas que también recibían atención. Abajo de menos de 390,000. Estamos hablando de la edad de 41 años, era la edad promedio, 5% de asiáticos, 25% de negros, era un grupo diverso, 24% latinx o latinos y 45% blancos. Y los diferentes grupos de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres y los heterosexuales, 70 y 20%, así como un 8% de usuarios de drogas inyectables. ¿Qué fue lo que descubrieron? La expectativa de vida para el grupo VIH negativo en azul, vemos que aumentó ligeramente del 2000 al 2016, pero lo que fue sobresaliente es lo que vemos en anaranjado, personas con VIH, y lo que estamos graficando son los años esperados restantes a los 21 años de edad. En el 2000, la expectativa de vida era 60 años, pero a finales del 2016 había aumentado a más de 70 años, y podemos ver cómo se va cerrando la brecha. Lo que era preocupante fue cuando vimos los años sin comorbilidades, y ustedes pueden ver que la brecha entre los VIH negativos y los positivos no cambió durante ese tiempo. ¿Cuáles fueron estas comorbilidades? Las comunes, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de pulmones, riñones e hígado. Aunque mejoraba la expectativa de vida, los años sin comorbilidades seguían siendo el mismo número de años. Brenda ya revisó este estudio importante que se presentó en la reunión IAS, donde se vieron unas de las descripciones más grandes de COVID-19 en las personas con y sin VIH. Y esto viene de los Estados Unidos. Es la Administración de Veteranos, es un estudio de cohorte. No voy a repetir todo lo que muestra el estudio, ya que lo hizo Brenda. Ella lo revisó, pero les puedo decir que es uno de los estudios más
grandes donde se ven a 30,000 personas que viven con VIH y se les compara con 76,000 personas que no tienen VIH. ¿Y qué es lo que sucede con COVID? Y como lo dijo Brenda, la gente con VIH se les hacían pruebas más frecuentes para detectar COVID-19 y tuvieron mayor tasa de positividad. Pero las buenas noticias son que no hubo diferencias entre los VIH positivos y los VIH negativos en términos de intubaciones, hospitalizaciones en terapia intensiva. Y como dijo Brenda, este tipo de datos han sido cierto para varios estudios de cohortes, tanto en América del Norte, incluyendo a Canadá, Estados Unidos y México, y también en muchos países europeos. Un lugar del mundo donde sí parece que hay una diferencia es justamente en Sudáfrica. Y estos son datos del Cabo Occidental. Vieron un periodo entre marzo y junio de este año. Y en esta área de Sudáfrica, que incluye a la ciudad más grande de Ciudad del Cabo, hay más de 3.4 millones de adultos que viven en esta área. Y medio millón de ellos viven con VIH. La mitad de ellos están suprimidos virológicamente con la terapia de antirretrovirales. Una cuarta parte no están confirmados con supresión por terapia y un 17% nunca recibió la terapia. Se vio más de 12,000 casos de COVID en la población, incluyendo 435 muertes. Luego vieron cuáles eran los factores que estaban asociados con la muerte causada por COVID-19. Y esto es lo que descubrieron. El riesgo de mortalidad es más alto del lado derecho de la línea. A diferencia de otros estudios, vieron aquí que los hombres tienen mayor tasa de mortalidad que las mujeres. Y aquí les quiero decir que esta es toda la población con VIH y sin VIH. También vieron que las personas de mayor edad tenían mayor riesgo de mortalidad, en particular después de los 60 años y hasta los 70 años. Y vieron que los diabéticos tenían mayor tasa de mortalidad y los que tenían hipertensión y enfermedades renales. Sorprendentemente vieron que los que tenían tuberculosis previa o actual tenían mayor tasa de mortalidad por COVID y esto no se había descrito anteriormente. Y algo todavía más sorprendente es que descubrieron que los que tenían VIH tenían mayor tasa de mortalidad. Y esto es en contraste con la mayoría de los países del mundo. Luego, cuando vieron la tasa de mortalidad en el caso de personas VIH positivo, 2,5 veces más alto que las personas VIH negativo, independientemente de que estuvieran tomando la terapia o de que estuvieran suprimidos con terapia antirretroviral. Y cuando lo vieron de otra forma, vieron a las personas que tenían VIH en la población, lo que se ve en anaranjado en los diferentes años. Aquí podemos ver que la mayoría de las personas tienen de 21 a 60 años de edad, con pocas personas de más de 60 años, pero luego vieron a las personas con VIH y su mortalidad. Podemos ver que hay una disociación en el caso de las muertes por COVID porque afectó a los más jóvenes que tenían VIH. Y esto es parecido a lo que les mostró Brenda en uno de los otros estudios del Reino Unido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues una advertencia importante son las comorbilidades y esto no se reportó en el estudio. Hablando del VIH y de la terapia antirretroviral, ¿en qué empezar? ¿Cómo empezar en este 2020? Hicimos un análisis agrupado de 2 estudios grandes donde se ven los inhibidores de integrasa, el Bictegravir y Dolutegravir, y lo importante es que vimos a una población de personas de más de 50 años. Como todos sabemos, la gente que tiene VIH cada vez más tienen más años de edad y es importante mostrar que las terapias también funcionan en esta población. Este abstracto de Croy mostró 2 estudios de fase 3 con pacientes vírgenes con respecto al tratamiento y se comparó TAF con FTC
con Bictegravir. Luego se hizo una combinación con ABIC-TC o 3-TC y con FTC y TAF, y luego se vio la proporción menor de 50 después de 3 años, y esto fue lo que descubrieron. Las buenas noticias es que Bictegravir, que aparece en azul y el anaranjado, todo les fue igual. El dolutegravir, podemos ver si la persona tenía más de 50 o menos de 50. Más del 80% de todos los pacientes estaban suprimidos a menos de 50 copias al final de 3 años. También se hizo una comparación de la seguridad y de la eficacia con la población en general, y los que tenían cargas virales detectables no mostraron resistencia a los fármacos en ninguno de los grupos de tratamiento. Este estudio refuerza que si se utilizan de primera línea los inhibidores de integrasa, el Dr. Hicks, de hecho, él habló de terapia con 2 y con 3 fármacos en su presentación, y hubo una presentación interesante en IAS donde se vio la inflamación en estos dos grupos. Esto fue un estudio de cohorte retrospectivo que tomó a más de 8,000 personas que podrían estar saludables, personas con VIH y que estaban suprimidas, y podemos ver que 7,600 tenían 3 fármacos. Así era su terapia, pero 424 cambiaron a los 2 fármacos y 300 a un solo fármaco. Una estrategia que nosotros no recomendamos hoy en día. Lo que vieron fue el impacto en la inflamación en cada uno de estos grupos. Y esta gráfica compara los cambios en las diferentes probabilidades de tener elevaciones en los marcadores inflamatorios, incluyendo los dímeros C, proteína C reactiva, interleucina C y otros marcadores. Y lo que estamos viendo aquí fue que hubo un incremento en niveles más altos de dímero C y en la proteína C reactiva en el grupo que cambió a 2 fármacos versus aquellos que tenían 3 fármacos. Estos son marcadores de inflamación. No hubo diferencias en los puntos clínicos finales en el caso de muerte ni enfermedad de los órganos, pero esta es una diferencia provocativa entre la terapia con 2 y con 3 fármacos. ¿Dónde estamos hablando de la resistencia de la terapia antirretroviral en el 2020? Las tendencias en términos de resistencia aquí en Estados Unidos muestran una reducción general. Aquí tenemos un póster que se presentó en la reunión CROI, que venía de 84,000 muestras que se presentaron para pruebas rutinarias de resistencia durante el periodo del 2012 al 2018, y aproximadamente una tercera parte de las muestras mostraron cierto grado de resistencia. Entonces, lo que hicieron en el análisis fue ver las tendencias en el tiempo. Veamos la gráfica. En el 2012 lo vemos en azul y el 2018 lo vemos en anaranjado, y ustedes pueden ver que la mayoría de la resistencia es resistencia a una clase, pero ha ido aumentando conforme pasa el tiempo. Todos los otros tipos de resistencia, 2, 3 y hasta 4 clases, han bajado durante el mismo periodo de tiempo, y estos son buenas noticias. En particular, ¿qué es lo que sucede con las clases? La resistencia a los no nucleócidos fue uniforme y fue lo que se vio con mayor frecuencia en 3/4 partes de las personas, independientemente del año de prueba. Sin embargo, la resistencia a las otras clases bajó. Entonces, la resistencia a los nucleócidos, a los inhibidores, pasó de 55 a 41%. De los inhibidores de proteasa bajó hasta el 8%. La resistencia a los inhibidores de integrasa bajó ligeramente de 20 a 17, y como ya les dije, la resistencia multiclase bajó y la de 4 clases fue sumamente rara. Tenemos que reconocer estas tendencias, y es lo que tenemos que hacer para mejorar las opciones de terapia antirretroviral.
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los efectos colaterales? ¿Qué es lo que sucede con esta terapia antirretroviral? Una de las consecuencias es subir de peso. Esto se ve en un estudio de Sudáfrica que se llamó el estudio Advance. Este es un estudio de personas en Sudáfrica, personas con VIH, con una terapia, aleatorizados y vírgenes al tratamiento, y recibieron TDF, FTC y efavirenz, y también TDF, FTC y TAF-FTC. Hubo 350 personas en cada brazo, un estudio grande, y cuando vieron la supresión viral hasta la semana 96 o 2 años, se vieron tendencias similares en los 3 casos, 74% con efavirenz y 78% con TDF. Y viendo la resistencia, se vieron más resistencia en aquellas que habían recibido efavirenz, pero algo que se vio fue el que subieron de peso. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los cambios promedio en peso durante el curso de 3 años. Los hombres aparecen arriba y podemos ver que los 3 grupos, efavirenz se ve en verde, luego tenemos TDF y en rojo TAF, y los 3 tuvieron incremento en peso, pero el más importante fue en TAF intermedio, en el grupo de dolutegravir, y vean ustedes los números. 7 kilos fue lo que subieron de peso durante el curso de 3 años. Y esto es el más alto de los 3 tratamientos. Y cuando vemos a las mujeres, los números son más altos. Tenemos el mayor incremento en TAF, 12 kilos. Esto fue lo que subieron las mujeres en 3 años. Luego tenemos el DTF y luego tenemos dolutegravir. Y por último, efavirenz. Bueno, bien, ¿cuáles son las estrategias para poder solucionar el subir de peso con los antirretrovirales? Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos los inhibidores de integrasa. Aquí tenemos dolutegravir y bictegravir. Entonces vemos este estudio Tango, que este es el que mencionó Charles. Ahí se vio seguir con TAF, con 3 fármacos en los suprimidos, y se aleatorizaban uno a uno y se les podía reducir a 2 fármacos. Esto quiere decir que dejaban de tomar TAF, y este fue un estudio grande. Como ustedes saben y como vio él, 2 fármacos no es inferior a los 3 en términos de supresión virológica. Pero ¿qué es lo que le sucede al peso? Este es el enfoque de esta presentación de la IAS, que también se ha publicado en la información de las enfermedades infecciosas. Si vemos los cambios en peso, vemos un cambio basal que no fue diferente en los 2 grupos, en el grupo que dejó de tomar TAF o en el grupo que siguió tomando TAF. Lo vieron por duración de TAF previo, sin diferencia, y hasta vieron la subida más extrema de peso, 10% de su peso, y no vieron ninguna diferencia entre estos 2 grupos. Entonces, aunque este estudio no estaba diseñado para ver esta estrategia, concluyeron que el cambio a 2 fármacos no se relacionaba con la subida de peso en 48 semanas. Ahora bien, al revés, si se cambiaba de TDF a TAF, bueno, pues este fue el tema de una corte Oprah que analizó a más de 6,000 personas que recibían terapia antirretroviral y que tenían supresión virológica y que tenían ATF y cambiaron a TAF, o que cambiaron a un inhibidor de integrasa. Lo que estamos viendo aquí es la porción de los análisis que mostraron qué fue lo que sucedía cuando cambiaban de un inhibidor de proteasa a un inhibidor de integrasa. Y lo que estamos viendo aquí, que esto es antes del cambio, este es en el momento del cambio, independientemente
independientemente del inhibidor al que hayan cambiado, sí subían de peso. Y esta fue la conclusión. Los que se mantuvieron o que cambiaron a un inhibidor de integrasa tenían el mismo incremento en peso que cuando se cambiaba a TAF. Y por último, ¿qué es lo que sucede si se quita un inhibidor de integrasa a doravirina, que es la más nueva de los nonucleósidos? Tiene 3-TC y TDF, así está coformulado. Este estudio no es para ver lo que suben de peso, pero cuando se vio el problema, vieron los datos. Este es un estudio de cambio. La gente tenía inhibidor de proteasa, un nucleócido, y luego los aleatorizaron para seguir con ese régimen o para que cambiaran a una 3-TC doravirina o un régimen TDF. Y el diseño del estudio fue que cambiaron de inmediato o que habían cambiado después. Este fue un estudio grande con más de 600 personas, 656. El objetivo del estudio era ver la supresión virológica si se registraba, pero cuando terminaron el estudio vieron el peso también. Esto fue lo que encontraron. El 70% de las personas habían subido de peso menos de 1 kilo. Entonces, aunque había aumentado con respecto al peso basal, era leve el incremento, pero el grupo que había cambiado de manera inmediata y el grupo que había cambiado tardíamente tuvieron incrementos similares en el peso. Podemos ver que en general hubo un incremento de 1.5 kilos. El grupo que se quedó con su proteasa o con nucleócido o con la integrasa y cambiar a doravirina no había aumentado el peso. Y luego vemos aquí las ganancias de peso similares. Concluyeron que los que tenían TAF y los inhibidores de integrasa no habían bajado de peso en la semana 48 después de haber cambiado a TDF y doravirina. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para los que están subiendo de peso con los antirretrovirales? Regresemos a lo básico, la dieta y ejercicio. No hay nada que nos diga que el cambio de antirretrovirales afecte al incremento de peso, pero se están haciendo varios estudios. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el embarazo? Bueno, todos sabemos cuál es la relación entre dolutegravir y los defectos en el tubo neural. Esto fue descrito por primera vez en un estudio que se llamó CEPAMO, que fue un estudio de defectos al nacimiento en Botswana. El efecto de los antirretrovirales empezó en el 2014 y es bueno recordar que la razón para hacer el estudio era ver las efabrinas en los defectos del tubo neural y se reportó que había una mayor incidencia de los defectos del tubo neural con dolutegravir si se tomaba en el momento de concepción el medicamento, y estamos hablando de 0.3% de la tasa, pero lo que vimos en IAS fue una actualización de estos datos y lo que hicieron fue extender los datos para incluir hasta abril de 2020 y vio que aquí se veía el 70% de los nacimientos de niños vivos en Botswana. Y aquí lo que vemos es que la tasa de defectos bajó de 0.3 a 0.19%. ¿Esto cómo se compara con otros grupos? El grupo que no había tomado dolutegravir en la concepción tenían un 0.11% de riesgo de defectos. En los que tomaron el medicamento durante el embarazo fue 0.04 y el grupo control de mujeres VIH negativas sin tomar antirretrovirales fue de 0.07%. Vemos que estos números están en el mismo rango, aunque en el momento de la concepción el DTG numéricamente es más alto, pero no es mucho más alto y todos estos números de hecho son muy bajos. Concluyeron que esto representa un defecto por cada 1000 casos de tratamiento durante la concepción, y estos son los resultados actualizados. Y esto hizo que la OMS sugiera que el dolutegravir es justamente el antirretroviral de preferencia durante el embarazo.
Tenemos otro estudio importante que es el que se llama VESTED y esto fue patrocinado por la red Impact. Este es un estudio de mujeres embarazadas que tienen VIH con vírgenes al tratamiento y aquí tenemos desde 14 hasta 28 semanas de gestación. En países africanos se les dio aleatoriamente DTG, FTC, TAF y también de dolutegravir con FTC o el régimen de Favirenz y vieron los resultados de la carga viral menor a 200 en el momento de nacimiento. Esto fue alta en ambos grupos, pero numéricamente y estadísticamente mejor. En el caso de dolutegravir, 97.5% del grupo de dolutegravir tuvo supresión versus 91% en el grupo de efavirenz y concluyeron que dolutegravir era superior que la efavirenz en el embarazo. Descubrieron a dos bebés que habían nacido con VIH. Uno, la mamá tenía una carga viral detectable, el otro no. Y luego lo más importante es que vieron los resultados adversos durante el estudio en estas mujeres embarazadas y descubrieron que TAF nada más tuvo el 24% de efectos adversos y esto incluyó cosas como el nacimiento pretérmino y pesos pequeños para la edad gestacional. Y toda esta información es importante porque el estudio nos da datos sobre TAF en el embarazo. Información que no teníamos anteriormente y esto nos sugiere que esto no se asocia con un mayor riesgo de defectos de nacimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los fármacos nuevos? Las conferencias siempre están llenas de nueva información sobre nuevos fármacos y este año no fue la excepción. Fostemsavir, esta es una molécula pequeña que se une con el GP120 y evita que el VIH se pegue a las células CD4 y esto define una nueva clase de antirretroviral que se llama el inhibidor de unión a las células CD4. Este fármaco, viendo el resultado del estudio, fue autorizado, fue aprobado por la FDA de los Estados Unidos. El estudio que permitió esta aprobación fue BRIGHT y aquí se tenía un grupo único de personas con muchos tratamientos, personas con VIH, tenían experiencia y habían fracasado en tratamientos anteriores. Menos de 300 personas tenían 1 o 2 clases remanentes de antirretrovirales. Se les aleatorizó a FTR o a placebo y luego otro grupo donde tenían muchos tratamientos, 99, ya no tenían opciones remanentes, no se les aleatorizó y a todos se les dio el Fostemsavir y aquí estamos viendo la proporción de personas que tuvo una supresión menor a 40. Y les tengo que decir que después de una semana de aleatorización se les permitió optimizar su terapia. Aquí vemos en la cohorte aleatorizada, más del 50% de las personas pudieron recuperar su supresión virológica y se mantuvo durante 2 años. Y en el grupo verde aquí, donde había más tratamiento, también respondieron al Fostemsavir con 35% de las personas que pudieron volver a tener una supresión virológica. En base a estos datos, la FDA de los Estados Unidos aprobó el Fostemsavir para quienes tienen VIH, quienes habían tratado muchos otros fármacos y que no se había podido tratar exitosamente la infección con otras terapias por la intolerancia, la resistencia y por consideraciones de seguridad. Este es un medicamento oral que ya está disponible en los Estados Unidos. Tenemos otro nuevo medicamento emocionante, es un inhibidor inyectable, cabotegravir, que también se le denomina CAB, y estos son los resultados que fueron presentados en CROI, y este es un estudio Atlas 2M, y este es un estudio fase 3B con más de 1,000 personas y tomaron a personas que tenían el estándar de
hipertensión o antirretrovirales o que también estaban en otros estudios con terapias inyectables de cabotegravir y los de duración prolongada. El tratamiento del estudio, el objetivo era comparar las inyecciones cada 4 semanas, como se había hecho en estudios anteriores, o darlo cada 8 semanas, que obviamente iba a ser más conveniente para las personas. ¿Cómo les fue? Las buenas noticias son que no hubo ninguna diferencia en la supresión virológica la semana 48. En azul cada 4 semanas, cada 8 semanas en anaranjado, y vemos que el 98% de todos los pacientes en el estudio alcanzaron menos de 50 en la supresión viral. Y la seguridad, las reacciones fueron comunes en el caso de las inyecciones. Nada más duraban 3 días en promedio, leves. Concluyeron que dar estas terapias inyectables un mes y otro mes no. Esto no era inferior a darlo cada 4 semanas, y podemos saber que el cabotegravir inyectable ya fue autorizado en Canadá y lo está considerando la FDA de los Estados Unidos para poderla aprobar. Y va a ser interesante ver si logra salir a finales de este año, pero estos datos sí apoyan que sea autorizada. Tenemos otro fármaco que se llama el lenacapavir, y este es el primero en su clase que se llama inhibidor de cápsides. Si vemos el ciclo del VIH, vemos que la cápside es la estructura que encapsula o que es la protección al ARN viral. Entonces, el inhibidor de cápside evita la formación de la cápside y también la desintegración de la cápside. Y este nuevo fármaco se probó en los tubos de ensayo, actúa contra todos los subtipos y además ya tiene su solubilidad, lleva una vida de hasta 30 hasta 43 días, y esto permite que se pueda tener una dosificación poco frecuente de este nuevo tipo de fármaco. Y algo interesante es que lo tenemos presentación oral y subcutánea, y este es otro antiviral potencialmente inyectable. Los datos de fase 1 que ya vimos anteriormente y que fueron publicados este verano en la Nature, vimos que las altas dosis que se prueban resulta ser algo muy potente en las personas. Es un fármaco muy potente y esto nos lleva a una reducción importante en las cargas virales durante el curso de 90 días, y esto nos permite ver que es potente. También tiene una nueva formulación sostenida de administración que ya escuchamos en la IAS, y aquí estamos hablando de 3 programas o de 2 aplicaciones. En la línea horizontal podemos ver las dosis dirigidas objetivo. Podemos ver 2 de estas que llevaron a un efecto prolongado o una dosificación potencial prolongada que puede durar hasta 6 meses. Entonces, la dosis subcutánea de esta nueva formulación sostenida lleva a efectos potenciales antivirales durante 6 meses. Esto nos podría llevar a una terapia únicamente inyectable que nada más se tenga que dar 2 veces al año. Bien, pues los estudios se están realizando. Otro fármaco nuevo es el islatravir, y este es una transcriptasa, es un inhibidor de translocación, es un análogo y tiene actividad en contra de los virus, y es un inhibidor de la translocación de transcriptasa inversa de nucleósidos, y también podemos ver su duración que va de 50 a 60 horas, y tenemos presentaciones orales y parenterales. Tiene una combinación triple con doravirina y 3-TC, y aquí tenemos los resultados que muestran que las tasas de supresión virológica fueran buenas en la combinación triple, y luego bajarlo a combinaciones dobles. Se está haciendo en este momento la fase 3 en pacientes
con y sin experiencia con tratamientos. Por último, la prevención. Probablemente las noticias más importantes en la reunión IAS es que tenemos el estudio de la red 083. Aquí se tiene un PrEP con un fármaco inyectable. Es el cabotegravir inyectable y se comparó con una píldora de TDF-FTC, el PrEP estándar, un estudio grande con 4.500 hombres que tenían sexo con hombres y mujeres transgénero, y aquí se ponía el medicamento un mes sí, un mes no, versus los medicamentos diarios, doble ciego. A todas las personas se les dieron inyecciones y las pastillas. Se tuvo que detener por las diferencias en los grupos, y lo que podemos ver aquí son las infecciones nuevas de VIH. Numéricamente hubo más más que en el grupo cabotegravir, y de hecho 3 veces más, 39 en el caso de TDF-FTC. Las tasas de incidencia fueron similares, más bajas en el grupo CAP y relativamente bien tolerado, y donde se presentan los efectos es con las inyecciones. CAP es superior y ahorita está en la FDA. Y luego tenemos otro estudio que acaba de salir, salió el mes pasado, y es un estudio paralelo del HPTN, donde se está estudiando el CAP versus TDF-FTC. Mujeres de África subsahariana, más de 3.000 mujeres que fueron aleatorizadas. A todas se les dio una inyección y se les dieron pastillas, y se tuvo que detener el estudio, y resultados similares al anterior, menos inyecciones con el CAP inyectable versus 34 con las pastillas, y esto es significativamente mejor. Entonces concluyeron una vez más que el cabotegravir es superior en el caso de PrEP, en el caso de las mujeres en África subsahariana. Bien, el estudio Discover es uno que ya habíamos seguido antes, donde se vio TAF, FTC versus TDF, FTC, y ya habíamos visto estos resultados, pero ya ahorita se aumentó a 94 semanas y se vieron grados similares de eficacia en estas dos preparaciones, y como sabemos, TAF-FTC ya fue aprobado a principios de este año por la FDA para PrEP. Y luego vieron el peso, y subieron más de peso en el grupo TAF en estas personas VIH negativo que en el segundo grupo. Un resultado decepcionante fue lo que se vio en la reunión de CROI. Y aquí estamos hablando de los estudios de la vacuna para el VIH. Es una red de estudios con vacunas, y aquí ya se había visto eficacia en una vacuna de Tailandia anteriormente, pero cuando vieron este estudio de esta vacuna con GP120 y MF59 en 5.400 personas, no vieron ninguna diferencia en la adquisición de VIH ni en mujeres, que aparecen en azul, en anaranjado, la vacuna en anaranjado y placebo en azul, y aquí hombres en gris, placebo en gris y la vacuna en amarillo. No hubo una mejora y se detuvo el estudio. Por último, la cura. Tenemos el paciente que se llama el paciente San Paulo. Este es un estudio de Brasil donde se vieron a 30 pacientes con terapia de primera línea, CD4 mayor a 350, supresión virológica mayor o igual a 2 años. Y aquí tenemos la nicotinamida, que era lo que trataban de hacer. La nicotinamida inhibe una de las enzimas que es la que controla la latencia del VIH. Entonces estaban buscando la reversión de la latencia celular. Y por eso utilizaron estos fármacos para tratar de activar las células. ¿Cómo fue que lo hicieron? Bueno, pues vieron en un paciente que podían definitivamente, que habían estado suprimidos y que demostraban una activación con este cambio. Pero lo interesante es que después
detuvieron los antivirales y esta persona se mantuvo con niveles indetectables. ¿Esto qué significa? Que ninguno de los otros 29 pacientes tuvieron un patrón similar, pero esto podría ser un ejemplo de un tratamiento ART de terapia antirretroviral. No voy a ver las guías de VIH y COVID porque Brinda ya lo hizo. Solamente les voy a decir esto, que las guías de tratamiento del NIH es algo muy importante. Yo soy uno de los que está en el comité y les voy a decir que en esta guía pueden ver toda la información más reciente sobre tratamiento. Les agradezco a mis amigos por haberme prestado sus diapositivas y para decirles qué es lo que está por venir. CROI supuestamente se va a realizar en marzo en Chicago y la IAS supuestamente se va a realizar en Berlín en julio y por supuesto esperemos a ver qué dice el tiempo.